Nosotros el analista económico, director del Instituto de Economía y Empresa y decano del Colegio de Economistas de la Libertad, don Francisco Huertas, para hacer este análisis de la inversión pública en los siete primeros meses del año. Don Francisco, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Chámbara Empresarial. Buenas noches, Miguel, y gracias por la invitación. Don Francisco, a ver, analicemos en plano general, para usted, en estos 7 primeros meses, digamos, la disyuntiva que se presenta entre municipalidad y otra municipalidad y el gobierno regional, enfoca en un aspecto muy importante. No se está caminando como debería darse para llegar a un mes de julio, digamos, con una visión que te permita decir, bien, sí cerramos bien el año. Todavía hay muchas dudas en la mayoría de los distritos que existen aquí en la ciudad de en Trujillo, o bueno, en La Libertad, para poder tener una buena visión de el trabajo que se ha hecho en este primer año. ¿Cuál es el balance, la sensación que a usted le deja como analista económico? Bueno, han transcurrido el 58% del año. El gobierno nacional en ese 58% del año ha invertido poco más del 40% de su presupuesto. Los gobiernos locales han invertido el 28% y el gobierno regional 23%. Obviamente en el tiempo que queda tendrán que invertir la diferencia. En general, el presupuesto, el PIN de la región es 3.650 millones de soles. Eso es el 5,6% del presupuesto nacional en inversiones. Es decir, es menos que la población. Nosotros tenemos un 6,1, 6,2 de la población. Entonces, un indicador de competitividad es el bajo nivel de inversión per cápita. Y ese es uno de los factores para competitividad. Estamos en el puesto 17, 18, me parece. Entonces, hay dos retos de los tres niveles de gobierno. Uno, gastar el presupuesto que tienen. Y segundo, incentivar la mayor inversión acá. Es decir, por un lado, gestionar más fondos para la región presentando proyectos. Segundo, aplicar obra por impuestos. También inversiones asociadas como asociación público-privadas y proyectos en activos. Tiene dos retos. Si quieres ser más competitivo, ejecuta más de lo que tienes. Es un indicador de competitividad. Segundo, si queremos ser más competitivos, aumenta la tasa del presupuesto público, que ya no sea 5 o 6, que sea 6, menos igual a la población. Dos retos importantes, y ahí tienen pues espacio, hay brechas que cerrar, y la inversión APP, las PA, ahora por impuesto deben estar en primera línea, no lo están. Es decir, hay dos que tienen que hacer los gobiernos. El gobierno, para comenzar con el gobierno regional, como decía, está ejecutando el 23%, que es más o menos el 5,4% de toda la inversión del gobierno regional de este país. Es una tasa menor, sin duda alguna, pero hay un indicador que es válido para cualquier región y para cualquier nivel de gobierno. En este momento el gobierno regional tiene 804 millones de soles de PIN, ¿no? De presupuesto institucional modificado. Yo recuerdo que comenzó con 650, 655, por ahí. Es decir, el PIN, el presupuesto ha ido aumentando a un crecimiento acumulado que podemos hablar de un 22, 23%. Entonces, eso es bueno porque ingresa más plata. Si uno tiene un ratio, el ratio que siempre se mide, ¿no? De vengado sobre PIN, si yo tengo, por ejemplo, que yo voy gastando en el numerador, o sea, de vengado, pero si mi denominador, que es
el PIN que aumenta a mayor ritmo, ¿no es cierto? A mayor ritmo que lo que aumenta mi numerador, que es devengado, el rato inclusive cae, o por lo menos no crece, ¿no es cierto? Entonces ahí habría que afinar el análisis, no es ninguna explicación, justificación, sino afinar el análisis, que en el corto plazo puede estar debilitado ese indicador porque el aumento fuerte, acusado, visible del denominador, es decir, PIN, puede estar debilitando el indicador, ¿no es cierto? Pero eso hay que mirarlo, porque también hay que comparar con las otras regiones, ¿no es cierto? Si las otras están iguales, pues está igual todo, pero si otras tienen menos, entonces un poco varía. En el caso, eso es ese simple análisis para mirar los ratios. Ahora, pero sin duda el número sí es menor, sin duda alguna. Han hablado, han reiterado que van a ejecutar el 90%, ¿no es cierto? Esa es una buena tasa. Y ya que crezcan 80 ya es bastante, porque siempre se ha crecido 2/3, ¿no? Tú sabes, 2/3 en promedio, y 1/3 se quedaba para el otro año, el saldo de balance, pero perdíamos ya el costo de oportunidad, ¿no es cierto? Y además con alta inflación eso también es dañino. Y eso, el gobierno, si piensa, el regional estamos hablando, si piensa ejecutar, tiene que tener metas mensuales, ese comité de seguimiento de inversiones tiene que ser fino, no confiarse mucho en que los técnicos señalen, sino que tienen que demostrar, y tienen sobre todo que demostrar que trabajan de una manera alineada. Por experiencia directa te digo que no trabajan. Siempre se van a las reuniones de los comités a decir, él no me quiere dar, él no me dio, yo no avancé porque no me dio. Y yo me acuerdo que le decía, oye, si no te da, persíguelo, amenaza lo que te dé, o sea, porque el resultado es de todos, no es una área determinada y yo le entregué y ya no me importa, no, tienes que hacer. Entonces, hay un tema, ¿no? Como siempre digo, no solo de aptitud, conocer, sino de aptitud. Y tienen que trabajar muy ligado el área técnica de formulación de perfiles, con buenos expedientes técnicos, con el área administrativa, que a veces el área administrativa es una traba para firmar, para aprobar, te da unas vueltas y vueltas y vueltas que traba. Entonces el tema administrativo con el tema técnico tiene que estar bien de la mano, bien aceitado y funcionar, ¿cierto? Eso a veces no es evidente, pero la meta que han reiterado es 90%, tienen que trabajar fuerte el gobierno regional para lograr resultados esperados, ¿no? Porque comenzar con 650 de PIN y terminar con 850, y probablemente suba más, 804, perdón, millones de soles, que es el 22% de toda la inversión total de los 3.650 que decíamos, es interesante. Más recursos, pero también más retos para invertir, ¿no? Ese es en cuanto al gobierno regional. El gobierno local, que tiene más del 71% del presupuesto del gobierno regional y representa el 38% de toda la 3.650, y representa el 10% de toda la inversión pública de los gobiernos locales en el país. O sea, es importantísimo. Está en 27%. En realidad, también, si tú tienes 58% de tiempo, por lo menos ejecuta 50, pues, ¿no? 48, 50. Ya no exageremos con 58. O sea, 28 todavía está bajo, y representan el 38% de toda la inversión. Decíamos que el gobierno regional 22. Entonces, ahí sí, y como tú bien comentabas, si bien la tasa es 28, hay mucha diferencia, ¿no? La provincia de Trujillo, el distrito de Trujillo, Porvenir, hay mucha diferencia en la ejecución. Trujillo, que es el más complicado, aunque Moche siempre para ahí en el suelo, Trujillo sigue siendo menor, muy menor, y el reto es fuerte el reto para los gobiernos locales. El gobierno nacional que invierte en las regiones sí anda relativamente bien, está en 43%, 43% en la región, o sea, es la tasa más alta de ejecución y representa el 40%, ¿no es cierto? 40% de toda la inversión pública de los 3.650, el gobierno nacional está en 43% de ejecución. No es una mala tasa, está bastante regular para arriba, pero el gobierno local, que es el 38% de la inversión total, deberá ajustar. El gobierno regional, que es el 22% de la inversión total, deberá ajustar,
deberá ajustar para, al final todos queremos que les vaya bien, porque las brechas, el gran problema que veo, y tú también lo mencionaste, es el tema de los shocks exógenos. El shock exógeno, un shock de oferta, es el niño. El niño, tú sabes que el riesgo está formado por dos columnas. Una es el peligro y el otro es la vulnerabilidad. El peligro, aunque esas probabilidades varían, el peligro está en 70% de probabilidades de leve a moderado. O sea, no es una tragedia. Pero ¿dónde viene cuando se junta con la vulnerabilidad? Y como somos altamente vulnerables, hace que la conjunción del peligro con la vulnerabilidad, el riesgo lo hace mayor. O la vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Cómo es la vulnerabilidad? La exposición, el cómo estamos estructurados y la capacidad de resiliencia. Las quebradas no funcionan, si no están completas no funcionan, ¿no? La única que está haciendo su trabajo por ahí es la de León, ¿no es cierto? Pero las otras no. Entonces, somos vulnerables, estamos expuestos, y esa exposición debilita nuestra capacidad de resiliencia y nos enfrenta a problemas fuertes. No nos dan cuenta débil. En los otros niños se encontró fuerte. Recuerda que un año antes se prepararon. ¿No? Claro, se tiraron toda la plata. En la época de Humala se tiraron toda la plata y no sabe dónde fue, pero por lo menos ya descomataron los ríos, hicieron todo. Al otro año, cuando ya nadie se preparó, ahí vino el niño, ¿no? Don Francisco, ¿no es cierto? Entonces este año no, los agarra débiles. Claro, lo que sucede es que los fenómenos del niño costero sirvieron, en lugar de ser una, digamos, una excusa para poder invertir sin muchos trabas, sin muchos burocracia, para poder acceder rápido a los proyectos, sirvió para poder hacer ricos a otras personas. Exacto. Unos negociados terribles, negociados así. A mí me contaban la gente de agricultura hizo su agosto, la gente de agricultura ahí manejando plata que al final no escolmataban nada. Todo fue plata, la mayoría fue plata al bolsillo. Sí. Terrible fue eso, esa época, 2017, sí, es cierto. Ahora, con esa inversión que se está haciendo, por ejemplo, para Proinversión está preocupado que va a desarrollar la próxima semana una reunión. Me imagino que a ustedes también la han invitado como colegio profesional para ir a la Casa de la Identidad, porque está preocupado con el tema de el trabajo que está haciendo por el reforzamiento del fenómeno del niño costero. Porque, ojo, a ver, ellos dicen que están en un 36%, están en un 40%. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasa si viene el fenómeno del niño con ese avance que puede estar hasta en un 50-60%? ¿Qué pasa con eso? ¿Va a verse afectado como ocurrió hace poco, donde ellos señalaron que iban en un avance de un 15%, pero como ya vino el fenómeno, vino el desborde de las quebradas que tuvo Trujillo en un solo día, y que eso perjudicó por las lluvias y hemos retrocedido, y en algunos casos estamos nuevamente en 0% y en otros hemos bajado al 5 o 3%. Entonces, esa es la gran pregunta que se hacen todos. Están avanzando, sí, pero ¿qué pasa si viene el fenómeno? Sí, esa es una de las mayores vulnerabilidades, la exposición que estamos frente a fenómenos como las quebradas. Las quebradas no van a poder evitar, y se agudiza más porque ni siquiera hemos avanzado con el proyecto del drenaje pluvial. Siquiera, recién están haciendo el expediente técnico, creo que lo terminan en diciembre, febrero, recién estarán terminando el expediente técnico. O sea, si vienen las aguas no tienen dónde drenar, nos levanten peso. O sea, no han arreglado las quebradas, que igual va a venir el agua, y no va a encontrar fugas, no va a encontrar dónde irse, y se va a seguir y va a avanzar y va a golpear. Entonces estamos altamente expuestos, debilita nuestra capacidad de resiliencia, en definitiva, decía, es vulnerable, que aun cuando el 70% está pronosticado, aunque me dicen que esas probabilidades varían de un momento a otro, de nivel bajo, hace que el riesgo sea alto, ¿no? El riesgo sea alto, aun cuando de nivel leve a moderado estemos en 70% de probabilidades de ocurrencia de un fenómeno a ese nivel.
pero juntando con nuestra fuerte vulnerabilidad hace, como repito, que el riesgo sea alto. No han hecho su trabajo en las quebradas, no se ha hecho bien, como decía, salvo la quebrada de León, que hemos tenido oportunidad de ir a visitarlo y están avanzando. Y el drenaje, no hay donde el agua, darle salidas al agua. Entonces estamos expuestos, estamos vulnerables sin ninguna duda y nos puede hacer daño, ¿no? Habría que ver, ahora sí están avanzando algo en la descolmatación, pero no lo suficiente, ¿no? No lo suficiente y requiere un análisis. Creo que nos están citando los colegios para hacer un plan, propuestas en varios segmentos y como también viene proinversión, ¿no? Pero proinversión, yo más diría que se sienten los privados con los públicos y la región y se pongan en la mesa y digan la verdad, aquí estamos, ¿no es cierto? Porque viene el proinversión, recoge, se va y no pasa mucho, ¿no? Pero aquí se requiere que los tres niveles de gobierno se sienten con la sociedad civil, con los colegios profesionales, con los gremios empresariales y digan, señores, esto va a pasar con estas probabilidades. Es importante que el sector empresarial haga esto, que la sociedad civil organizada haga esto y que el ama de casa, el padre de familia haga esto. Vayamos preparándonos, vayamos haciendo esto. Queremos 10 sacos, yo tengo 8 sacos, los 2 sacos me faltan, ¿quién puede poner? Así, prepararse. No se ve nada de eso, solamente que estoy bien y el otro dice que está mal, ¿no? O sea, no vas a sacar la media regular entre bien y mal, no hay todavía ese mensaje fuerte para la sociedad, para prevenir, y como no hay información, cada uno hace lo que le parece, ¿no? De forma desordenada y sin duda ineficiente, ¿no? Ahora, don Francisco, ¿usted cree que tengamos un shock de inversiones, digamos, en este mes de septiembre, para poder ver cómo, porque lógicamente la mayoría de las municipalidades y de los gobiernos regionales van a tener que correr, entre comillas, para poder tener una mejor fotografía en el portal de transparencia del Ministerio de Economía, que le va a permitir a ellos decir, miren, si es cierto, nosotros hemos llegado a tener 70, pero municipalidades que están por debajo del 25%, gobiernos regionales que están por debajo del 25%, avisora de que si en 7 meses solamente ha avanzado a un promedio de 3.3% mensual, cuando debería haber avanzado a un promedio de 8.1%, más o menos que es lo que el estándar que marca para poder alcanzar el 100%, vemos que está por la mitad, es decir, se prevé ya entonces de que para diciembre llegaremos, el gobierno regional alcanzará el 50%, los que tengan menos del 25% hasta el día de ayer, 2 de agosto, digamos, van a llegar al 50% o quizás lleguen un poco más. Yo creo que el gobierno regional ha hablado de que está casi en 23, ha señalado que va a llegar a 90. Yo tengo mis dudas, pero si llega a 80 es bastante bien, con relación a lo histórico, ¿no es cierto? Eso significa que va a tener que trabajar fuerte. Supongo que están haciendo cambios, no sé si de personas, sino metodologías, mejorar sus procesos, aplicar más gerencia de proyectos para poder afinar y ajustar. Y yo diría, por ejemplo, que se encierren los fines de semana y salgan el lunes temprano como si tuvieran COVID. Así internalizados ahí, encerrados todos con COVID, como si tuvieran y trabajaran duro para que salgan. Solo así se puede avanzar. Porque si trabajan como si fuera normal con esos resultados, no la hacen. Y eso es dañino para la sociedad misma, ¿no? No la hacen, no llegan. Si mantienen el crecimiento, llegarán, yo calculo, un 60%, apretando aquí, apretando allá. Pero si dicen que es 90, bueno, pues deben estar haciendo algo fuerte para que cambie todo esto. No es como decir, yo tengo este proyecto, voy a ejecutar tanto y voy sumando los avances, sumo, divido y me sale el 90. Pero a veces no se cumple eso. Por experiencia te digo, no se cumple. Después te comienzan a sacar los peros. Pero que no salió esto, qué mala suerte, me han hecho brujería, el proyecto no sale, se demora y explicación, pura justificación y lo van alargando y no se cumple.
Don Pero Francisco, sí dijo que se cumplía, es que yo lo suponía, decía, ¿no? Entonces, deben hacer un análisis estadístico, probabilístico, análisis de riesgo, sofisticar las estimaciones de avances, no decir cuánto tú eres, tú 10, tú 15, ya somos 20, entonces no es así, pero confiemos en que salga bien. Los gobiernos regionales sí pueden llegar a un 65, 70, pero va a haber diferencias. Por ejemplo, Trujillo yo no veo cómo lo haga, porque esto de Trujillo sí persiste. La pregunta que vuelve a estar ligado al tema del fenómeno del Niño es con el desarrollo de los proyectos. ¿Qué pasa si se producen las lluvias, como están planificadas en octubre o noviembre? ¿Qué pasa si se vienen las lluvias? La mayoría de los proyectos me imagino que van a paralizar. Y si hay desborde de quebrada, se van a paralizar. ¿Y esto va a llevar a qué? A que haya un retraso, lógicamente, y no les permita a ellos alcanzar la cifra que están esperando. Ojo, ¿ah? Exacto, ese es un buen punto, porque para mí agosto, septiembre, octubre tienen que correr así, a doble turno, porque noviembre y diciembre que puede venir el Niño puede impedir los desbordes, eso se paralizan, no pueden llegar los tractores, los camiones, no se puede, se traba todos los puestos en la sierra en particular, no se puede avanzar y todo se paraliza, y eso lo hemos visto en el fenómeno del Niño 2017, se paró la inversión, no se pudo. Entonces, si uno sabe que en noviembre, diciembre puede, entonces tengo 3 meses a matar la ejecución, agosto, septiembre, octubre, pero así a 3 turnos, diría, no a 2 turnos, a 3 turnos, trabajar sabiendo que en noviembre y diciembre puede haber problemas. Entonces ahí ya depende de cómo se organizan, cómo gerencian los proyectos, con toda la flexibilidad del caso para que pueda avanzar. Si siguen con los mismos patrones que se observen en el sector público, inerciales, poca actitud, por más que puedan estar eventualmente entrenados, no hacen, tienen que gerenciar los proyectos, y ahí eso todavía es una debilidad que veo, ¿no? Claro, y además de eso, si nosotros, para ir finalizando la entrevista, que me parece interesantísima, vamos a hacer un día un programa de estos netamente con usted aquí en los estudios para poder analizarlo mejor con cuadro, con gráficas, pero a esto hay que sumar un aspecto importante, que la valorización de los materiales antes de la lluvia tienen un precio. Cuando hay lluvia o hay un fenómeno, tiene otro precio. Entonces, ahí viene el tema. ¿Qué pasa cuando una obra que usted lo conoce ya tiene previsto un margen de más que puede utilizarlo por ahí en caso sube el precio? Pero en el mercado que estamos actualmente, cuando hay un fenómeno del Niño costero, cuando hay impedimento de carreteras por el tema de los desbordes, de quebradas que se puede dar, para que venga ese material o para abastecer ese material, ya se infla mucho más allá el precio. Entonces, eso ya lo hemos vivido. Entonces, es un aspecto que también puede conllevar a que vengan las famosas adendas en los proyectos que se tienen en el gobierno regional y que la Contraloría tenga de dónde cogerse también. Claro, eso que tú dices ya conoce, ya se sabe, entonces no se debería incurrir, algo debía hacerse para evitarlo y no decir simplemente sucedió sabiendo que sucedió otra vez, ya ha sucedido antes, y cuando suben, y cuando tú sabes, la buena pro no pueden darlo, porque nadie se presenta con esos precios. ¿Sí? Igual también ocurre, como tú bien lo comentaste alguna vez, la inflación que vino. Pasó en 8 meses como la burocracia de una mesa a la otra mesa, estaba su lápiz, demoraba una semana, ¿eh? En lugar de pararse y darle en su mano, le demoró una semana de una mesa a otra. Entonces, los precios subieron. Eso yo lo vi el 22, por ejemplo, que pasó 4, 5, 6 meses de papeleo de acá para allá, y cuando lo sacan ya, lo lanzan, nadie se presentaba. ¿Por qué? Le decía, ¿cómo voy a presentar si el fierro está con otro precio? Tú estás loco, es el precio de mayo, hoy estamos en octubre, ya volamos. Nadie se presentaba, entonces tenía que volver a calcular otro presupuesto, era como comenzar de nuevo, y eso demoraba, sin duda demoraba, tenías que, como tú dices, tenías que explicar por qué es otro precio, calculando el estudio en mercado y tanta cosa que al final el proyecto no salió, lo mandaron hasta para el 2023. Eso pasó así con la inflación. Igual también cuando hay el efecto del Niño también, ¿por qué? Porque se traba, pues el transporte es más complicado,
Entonces eso genera retrasos y sin duda no se presentan, con ese presupuesto no se presentan a la licitación ¿por qué? Porque es otro precio, le dice, yo no voy a trabajar para perder. Con ese precio dice Mate, ¿dónde consigo con ese cemento, fierro? Y se paraliza sin duda alguna, y eso yo lo he visto de cerca con la inflación, y también el 17 por el efecto de lluvias, carreteras interrumpidas, etc. Así pasó. Bien, don Francisco, muy interesante. Hay que esperar hasta agosto. Si en agosto el ritmo de crecimiento alcanza, digamos, o se mantiene en 3 dígitos, o sea, en un 3.3, en un 3.4, ya me parece que va a ser muy difícil que se pueda alcanzar la meta trabajando solamente septiembre, octubre y prácticamente noviembre. O sea, yo diría que hasta octubre máximo tienen plazo, y no por niños, sino por la lógica, por la dinámica presupuestal. Si hasta septiembre, octubre no han hecho nada, y ya fueron. O sea, eso es el otro año. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier iniciativa ya no te da diciembre, pasa para enero, entonces ya se complicó, ¿no? Claro, tienen que correr en junio, julio, agosto, septiembre, ya tienen que correr bastante. Claro, ya, por ejemplo, ya terminó julio, está en una cifra 23, no está corriendo. Ya, termina agosto y se mantiene en un crecimiento, por ejemplo, del 23. A finales de agosto llega el gobierno regional o las municipalidades, llegan a menos del 30%, ya va a ser bien difícil de que alcancen una buena cifra para diciembre, ¿verdad? Sí. Así es. O sea, y el niño, lo que viene el niño de la cereza del helado, ya está todo hecho, ya está todo definido. Así Esta semana, le decía a don Francisco, son claves para ellos. Sí, por supuesto que sí. Ojalá que avancen, uno confía en que avancen, pero juntarse incluso hasta los medios también debían estar ahí, los empresarios, los medios, los colegios, el sector público hablando y sacando un plan conjunto de emergencia y ustedes informando. Esto es así, preparémonos a hacer brigadas, cómo hacemos prevención, así hacerlo, y con las MUNIs ahí, ¿no? Todavía no se ve, esperamos que se haga y eso es beneficio para todos. Hay que dar información al mercado. Correcto, don Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, como siempre, a través de Chámbara Empresarial. Muy bien, Miguel, hasta otro momento. Un gran abrazo, cuídese, buenas noches. Un abrazo. Vamos a ir rápidamente a una pausa comercial y cuando retornemos, vamos a estar conversando con Ricardo.